Hará unos 5 años, durante una charla de sobremesa en Sambors de Madero, que surgió en mí el impulso de decir a Regina Santiago: ya es tiempo de escribir esa historia, la de Adolfo López Mateos, de quien una vez más platicamos. La historia, fábula, leyenda, mito, en él una sola cosa. Habría que reducirla a letra, a sabiendas de que siempre seguirá siendo historia, fábula, leyenda. Esa fue la semilla del árbol que es ahora este libro, Gonzalo de Murga, Un Quijote en México. Varios años de trabajo, investigación y revisión de periódicos finalmente lograron encontrar los signos que aluden a Gonzalo de Murga, las huellas de su historia. Contacto con escritos de la época, viajes a España, visitas a los parientes que le quedaban en tierra vascuence. Todo ello dio como resultado este libro que pronto llegará al alma de algún lector. Su solo título ya dice a las claras la índole del hombre, escritor, publicista, empresario que fue Gonzalo de Murga. Vino a México cuando muy joven. Ya aquí se relacionó con la inteligencia de su tiempo. Fue miembro de asociaciones literarias, publicó en revistas de México y España, sin que ocio y negocio interfirieran en el desarrollo de su pensamiento. La revisión de los acontecimientos de aquella época da este vívido relato de la vida de Gonzalo de Murga en México, de Regina Santiago, que lo sigue paso a paso durante sus aventuras por esta tierra. Relaciones intensas que de modo tan natural se explican desde el título que nos lleva a la esencia. La autora, una de las muchas nietas de don Gonzalo de Murga, logra, sin contradecir la verdad, darle al relato de su biografía todo el tenor de algo que, siendo realidad, tiene reflejos de la invención. Hay en este relato huellas de algunas conversaciones sobre literatura y creación artística. Muchos sabían o creían saber la historia, pero algo faltaba a la mitología de Gonzalo de Murga, y Regina Santiago Núñez ha venido a ponerlo con sabia y amorosa mano, sin lo cual los libros carecen de vida permanente, son efímeros. Aquellos días mexicanos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX quedan en este libro pintados con tinta que sobrevivirá. Cosas que alguna vez pasaron por especulación, ahora ya son verdad. Con esa verdad, en nada se reduce la figura de uno de los hijos de Gonzalo de Murga, Adolfo López Mateos. Como en el caso de su padre, muchos conocían parte de la historia, pero todos al unísono callaban. Hasta ahora que su sobrina, Regina Santiago, la reduce a letras, palabra escrita que no borra el tiempo. Leyenda, mito, fábula prevalecerán así para forjar la memoria. ¿Se mancillan los nombres de los padres verdaderos de López Mateos? No se mancillan. Se complementa el perfil del ser humano que había quedado oculto en la penumbra que suele rodear a quienes se acercan al poder. Tengo entre mis manos el ejemplar de un libro llamado A Perdurar, porque la verdad, una vez dicha, no se puede anular. Andrés Enestrosa, domingo 12 de septiembre de 2004. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Isabel. Muchísimas gracias por muchas cosas. O sea, yo en este momento me siento un poco entre nubes, me siento muy afortunada de estar en este recinto maravilloso en donde finalmente están estos papeles
estos papeles que nos has contado, que tienen también una historia, porque sobrevivieron a la muerte, al asesinato de Gonzalo de Murga en el ingenio de Santo Domingo. Son papeles que él guardó con mucho amor, el amor de un padre hacia sus hijos. Y bueno, llegaron a ustedes, pero estaban dormidos, estaban en una caja. Hasta que, bueno, una plática, una charla mía con el periódico Reforma, con una reportera que de hecho estaba cubriendo la presentación de otro libro, un libro sobre Esperanza López Mateos, un gran libro de Adriana González Mateos. Pero la reportera de Reforma escuchó de Adriana esta historia sobre Gonzalo de Murga y quiso saber más. Le hizo clic, algo despertó en ella y entonces le pidió a Adriana mis datos, platicamos y bueno, fue así como un 9 de febrero de 2015, el periódico Reforma me coloca en la primera plana con un título que a mí no me gustó, por cierto, que decía Adolfo López Mateos y entre interrogaciones, ¿presidente espurio? A mí no me gustó, pero finalmente es lo que vende y fue lo que hizo que los editores de Reforma colocaran esa noticia en la primera plana. Y entonces empieza la magia que ya había, o más bien se renueva la magia, porque este libro es fruto también de una serie de acontecimientos que parecerían casualidades, pero que se fueron entrelazando de tal manera que hicieron posible que, como dice don Andrés, se pusiera por escrito algo que muchísima gente en el Istmo de Tehuantepec ya conocía. Esta historia de Gonzalo de Murga, el dueño del ingenio de Santo Domingo, que era el padre biológico de Esperanza y Adolfo López Mateos. Por lo menos esa era la historia que conoció don Andrés, que conoció el maestro Toledo, que por eso de alguna manera los convenció de que valía la pena comprar estos papeles. Y bueno, que ya estando escritos, como dice don Andrés, se convierten en algo que no borra el tiempo. Esta parte, esta imagen, cuando te escuchaba, María Isabel, volvía yo a sentir esas palabras de don Andrés, esas palabras que en algún momento, ya hace 15 años más o menos, me convencieron de que esa historia que yo conocía como una historia familiar, había que escribirla, había que ponerla por escrito, para que dejara de ser una leyenda y una fábula y bueno, ya pudiera llegar también a más gente. Entonces, esa fue la primera parte de una aventura que fue este primer libro. Y en este momento, al escucharte, y ayer cuando pude conocer el material del que tú me hablabas por teléfono, pues me llené de emoción y volví a soñar con lo que me recomendó don Andrés. Una vez que presentó este libro, me dijo, bueno, ya está cumplida una primera parte, pero como con el libro original del Quijote, habrá que escribir una segunda parte del Quijote en México, de la historia de Gonzalo de Murga y de la historia de su relación con Esperanza y Adolfo López Mateos y de todo lo que has ido encontrando y descubriendo en el camino. Entonces, bueno, pues hoy me siento muy honrada de haber platicado con ustedes, con Alfredo, contigo, con el maestro Toledo,
respecto a la historia de estos papeles que ahora están ya en este museo, en esta biblioteca. Esto es maravilloso. O sea, me parece que nos abre las posibilidades de asomarnos a la parte humana de alguien que, como planteaba don Andrés en el prólogo de este libro, pues bueno, cuando la gente llega al poder, como que de repente se convierte en una especie de estatua o que queda como muy lejos del resto de los mortales. Adolfo López Mateos, con estos escritos, con esta posibilidad que tenemos de acercarnos a su intimidad, bueno, tenemos las puertas abiertas a preguntar muchas cosas sobre el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero comentar con ustedes es que para mí este libro me cambió la vida. O sea, este libro hizo que algo que yo conocía como una historia familiar que me habían contado, que era esta situación de que Adolfo y Esperanza habían sido algunos de los hijos, de los muchos hijos que había tenido mi abuelo Gonzalo. Bien, Adolfo y Esperanza se estaban acercando de alguna manera a una historia familiar que debía de dejar de ser familiar precisamente porque tanto Esperanza como Adolfo López Mateos fueron personajes públicos y de alguna manera cambiaron la historia de este país. Entonces, conocer un poco más sobre su vida, sobre lo que los motivaba para acercarse a la literatura, acercarse al arte, a la oratoria, bueno, creo que valía la pena compartirlo. Y fue por eso que yo decidí asomarme a los archivos, a los recortes que guardaba mi abuela en el baúl de los recuerdos, precisamente para poder contar esta historia y cumplir con esto que me había planteado don Andrés, este reto amoroso, amistoso, porque don Andrés fue muy amigo de la familia de mi papá, su esposa Alfa Enestrosa, de alguna manera pariente también de mi mamá, entonces se entrelazaban muchas cosas para poder contar esta historia. Y esa fue la encomienda que me dio don Andrés. Ahora, una vez publicado el libro, yo tuve oportunidad de presentarlo tanto en Juchitán como en el Ingenio de Santo Domingo. Y fue ahí donde me di cuenta de que esta historia, como bien decía don Andrés y como bien nos platicaba Francisco Toledo en la charla que tuvimos por la tarde, esta historia era conocida por muchísima gente en el Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, la gente guardó silencio en su momento para que no perjudicara la carrera política de Adolfo López Mateos. ¿Qué me dijeron las personas que participaron en la presentación de este libro? Me dijeron que sentían a Adolfo como de alguna manera parte suya. ¿Por qué? Porque había estado conectado con ellos a través del dueño del Ingenio de Santo Domingo. Me decían también que al escuchar la historia del libro sentían que este Quijote que había nacido en España, pero que se sentía injertado en zapoteco, era también de alguna manera parte de su historia, precisamente porque se había comentado muchísimo
en las mesas, en las pláticas de sobremesa, en las diversas familias, se contaba esta historia. Entonces, bueno, ya está por escrito. Yo tuve la oportunidad de constatar que había una relación muy intensa de mi abuelo con Miguel de Unamuno, que fue rector de la Universidad de Salamanca y un gran escritor y filósofo, y que además escribió un bellísimo libro que se llama Vida de Don Quijote y Sancho. En ese libro, Miguel de Unamuno sugiere que de alguna manera el Quijote está inspirado en la historia de Ignacio de Loyola, de San Ignacio de Loyola. Entonces, es por eso, ese libro se lo mandó Miguel de Unamuno a Gonzalo de Murga, mi abuelo, y mi abuelo lo comentó en una carta. Esa carta estaba en el baúl de recuerdos de mi abuela. Yo tuve la oportunidad de ver el borrador de esa carta, me emocionó muchísimo esa carta y bueno, pues es parte de lo que está también recopilado en este libro. Una de las grandes enseñanzas que me dejó el hecho de cumplir con la encomienda de don Andrés Enestrosa fue el recuperar la historia familiar, el cumplir con el consejo de escuchar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos y abuelas, porque a veces, decía don Andrés, tenemos las grandes historias a un lado y no nos damos cuenta. Y es muy importante que sepamos escuchar con oídos amorosos ese tipo de relatos, porque esas historias familiares finalmente se van convirtiendo en las historias regionales. Y de esas historias familiares también podemos ir sacando datos importantes para reconstruir nuestra historia como país, nuestra historia como nación. De alguna manera, esa fue la encomienda que yo asumí y bueno, traté de hacerlo lo mejor posible. Ahora que veo este nuevo material, María Isabel, Alfredo, me emociona el pensar que quizás pueda cumplir con una encomienda que me hizo don Andrés hace 10 años, un lunes 25 de marzo de 2005, cuando presentó el libro de Don Quijote en México en la Universidad Iberoamericana. Don Andrés me dijo, yo te veo en este momento, quizás sentada aquí, quizás escuchándonos, pero soñando con que debe haber una continuación de este libro. Él me dijo, yo me comprometo a vivir 100 años o más de 100 años si tú te comprometes a escribir esa segunda parte. Él cumplió su promesa. Yo hasta este momento no había tenido el material suficiente para poder escribir esa segunda parte, pero ahora, con estos papeles, con esto que ustedes rescataron y que ponen a disposición de la gente aquí en Oaxaca y que, bueno, ponen también a mi disposición, me siento con esta obligación, con esta amorosa obligación de cumplir con esta encomienda. Entonces, bueno, pues yo agradezco muchísimo a la vida, les agradezco a ustedes que en este momento podamos ser cómplices. Les agradezco también a ustedes, a quienes se tomaron el tiempo para venir y para estar presentes en este momento. Y les quiero hacer partícipes, les quiero contar
que estos papeles, esta documentación, tiene una magia muy especial que nos ha convocado en este momento y que yo espero que siga actuando para que siga habiendo nuevos descubrimientos. María Isabel, tú me comentabas en la comida que sería muy importante que juntáramos todos estos testimonios, todos estos recuerdos. Yo quiero decirte que desde ahora me comprometo a que vamos a escanear todas las fotografías que tenemos guardadas. Hay varias fotografías del Ingenio de Santo Domingo. Está esta fotografía de Gonzalo rodeado por mujeres del Istmo. Hay también otra fotografía en donde está rodeado de niños, porque también para él era muy importante esta parte de trabajar con los niños, los hijos de los trabajadores del ingenio. Él fundó una escuela, la Escuela Progreso, en el Ingenio de Santo Domingo, y así como ese lunes 9 de febrero de este año, llegó a ustedes el periódico Reforma y vieron la foto y bueno, pues me localizaron. También llegó ese ejemplar de Reforma a otra pareja que vive en la Ciudad de México, por ahí por los rumbos de Tláhuac, y ya una persona como de unos 75 años me fue a buscar a la Universidad Iberoamericana, que está, digamos, del rumbo de Tláhuac hacia la Universidad Iberoamericana hay una gran distancia. Me fue a buscar porque él es hijo de una maestra que estuvo dando clases en esta escuela Progreso y que fue la maestra Chayito, de quien mi mamá me contaba maravillas. La maestra Chayito fue la maestra de primaria de mi mamá. Entonces, también se van entrelazando historias y va llegando más material. Y así como en algún momento en este primer libro fue llegando a mí el material, creo que en este momento vuelve a resurgir esa magia de esta historia y esos papeles ya no quieren estar guardados en una caja y esos papeles tienen vida y esos papeles nos van a sacudir y nos están emocionando. Yo debo decir que no quepo en mí de emoción. Ojalá esa emoción se pueda transformar en algo útil, en algo que realmente, pues nos haga comprender un poco más la historia de nuestro país, la historia de nuestra región y la historia de Esperanza, de Adolfo, de Gonzalo y desde luego del querido don Andrés Henestrosa, que no me cabe duda, desde algún lugar del universo debe estarnos sonriendo y mandando un guiño en este momento, emocionado porque los papeles, la historia de Gonzalo nos está uniendo y nos está volviendo cómplices. Yo quisiera, como lo hice en otras presentaciones, ceder la palabra a los que están participando para ver si hay preguntas, para ver si hay alguien que quiera contarnos su testimonio, porque es muy probable que quizás haya gente que ya conociera también la historia de Gonzalo de Murga, la historia del Ingenio de Santo Domingo y que nos quiera compartir algo de esta magia.
¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna intervención que se quiera hacer con relación a la historia? Ya tienen el micrófono aquí. Como no hay valientes, creo que lo que sería bueno es así como introducirlos así muy brevemente, que les contaras un poco, una semblanza muy rápida sobre Gonzalo de Murga, qué hizo. Y mi pregunta es, ¿tú sabes cuál fue la razón por lo que lo atrajo a llegar al ingenio de Santo Domingo? O sea, ¿por qué no se fue a algún otro lugar de la República Mexicana y escogió el Istmo de Tehuantepec? ¿Qué hubo allí que le hubiera movido? ¿O qué relación? ¿O si él conocía a los maqueos? ¿O por qué llegó hasta allá? Mira, Gonzalo de Murga nació en un pueblo que se llama Marquina, que está en la ruta del Camino de Santiago en el País Vasco, en España. Se educó en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, y se educó también en Gran Bretaña. Muy joven llegó a la Ciudad de México porque tenía parientes que ya estaban viviendo en la Ciudad de México, parientes por parte de su madre, que se dedicaban a la cuestión de los bancos. Pero bueno, él llega y se hace socio de un señor Antonio Barrios. Y bueno, llega también y es como que protegido de un grupo de personas que estaban relacionadas con el poder político, la parte de don Porfirio Díaz. Entonces, bueno, don Porfirio Díaz, oaxaqueño, tenía también toda esta visión de impulsar el desarrollo en México, el progreso, y había también una parte estratégica para Porfirio Díaz en el Istmo de Tehuantepec. Y en aquel entonces también la caña de azúcar era un elemento importantísimo en ese sentido. Entonces, bueno, simple y sencillamente Juana Cata tenía también un ingenio azucarero. Entonces, bueno, estaba de alguna manera muy enfocado también el hecho de que probablemente habría un gran desarrollo en el Istmo de Tehuantepec y la parte de la caña de azúcar era parte de ese gran desarrollo. Entonces, después de haber participado en varios negocios con don Antonio Barrios, fraccionando la Colonia del Valle, como tú bien decías, y bueno, algunas otras cosas en la Ciudad de México, surge esta oportunidad de un ingenio azucarero y Antonio Barrios comisionó a Gonzalo para que fuera, investigara, viera el terreno. O sea, Gonzalo de Murga llega y se establece en el ingenio de Santo Domingo en 1914. Sin embargo, hubo muchos viajes anteriores para estudiar si era un buen negocio o no era buen negocio. Y bueno, esta parte de la posibilidad de que se fuera Gonzalo de Murga a radicar al ingenio Santo Domingo le costó el matrimonio, porque él estaba casado con Dolores Huguenán, una mexicana de padres belgas. Dolores Huguenán, cuando llega al Istmo de Tehuantepec, pues no soportó el clima, no soportó los moscos, no soportó el ambiente, total, no le gustó, se separó de Gonzalo,
se fue primero a vivir a Estados Unidos y después se fue a vivir a Europa. Entonces, esa es una parte también importante dentro de esta historia, porque Gonzalo permanecía casado, o sea, no se podía divorciar, digamos, pero ya estaba solo. O sea, y en ese contexto es que se da también la relación con Elena Mateos, ¿no? Entonces, claro. Pero para esto, para 14, ya había nacido Adolfo. Adolfo tendría entre 4 y 6 años. O sea, antes de que se fuera la señora, él estaba casado, Elena estaba casada, y fue cuando viene, o sea, también cuéntales un poquito sobre esa parte, cuando vivían en México, y cómo intuyes de que pudo haber habido esa relación amorosa. Bueno, mira, yo lo que pude investigar de mi abuelo fue que a él le llamaba mucho la atención en una mujer, bueno, su inteligencia, y en este caso, Elena Mateos, pues era una mujer que era profesora de literatura y además, bueno, escribía poemas y estaba relacionada, la familia de Elena Mateos, pues tenía también toda una parte literaria, Juana Mateos, etcétera, ¿no? Entonces, la forma en que ellos se relacionan es a través de la literatura. Los dos son apasionados por la lectura, por escritores, por filósofos, y entonces, bueno, pues eso es lo que yo intuyo que fue lo que llegó a unirlos y a unirlos muy fuertemente. Y finalmente lo que nos muestra también este archivo que ustedes han recuperado es que Gonzalo fue dando seguimiento a todos los éxitos de Adolfo como orador y de Adolfo como crítico literario también, en esta parte en donde hace la crítica de López Velarde. Entonces, bueno, esa es la parte que bueno, los unió. Gonzalo de Murga siempre señalaba que pues a él le hubiera encantado dedicarse a escribir. En sus cartas a Unamuno así se lo hacía ver. Sin embargo, siempre señalaba que se veía limitado precisamente porque pues las cuestiones mundanas de dinero pues lo hacían tener que dedicarse a otros negocios, aun cuando pues le hubiera gustado mucho tener la posibilidad de escribir mucho más, ¿no? Llega en 1914, ¿no? Ahí al Istmo, ¿sí, verdad? Sí. 1914. 1914 es la caída del régimen de Huerta, es la ocupación del carrancismo y todo el Istmo. Entonces no es como un periodo muy propicio para los negocios. La zona se convierte en ahora sí que en la lucha de facciones, hace un siglo, pues, ¿no? Estamos ya en Guanajuato están celebrando las batallas del enfrentamiento entre Villa y Obregón. Pero toda esa zona del Istmo es una zona que se vuelve pues una zona de guerra más bien de paso para el constitucionalismo, y es una zona pues también pues de inseguridad para los extranjeros, ¿no? Y él llega a una posición, la hacienda esta de las Marquesanas, que era de la señora Matilde Castellanos de Maqueo, era la hacienda más grande de Oaxaca, ¿no? Era 75,000 hectáreas según dice Esteva que tenía las Marquesanas, y que eran, o esta hacienda de Santo Domingo, esa era la extensión que tenía. Ahora, la familia está Maqueo, Esteban Maqueo, pues es un escritor que se va a tener que exiliar a
a Cuba, va a escribir una gran novela que se llama una novela muy grande de la Revolución Mexicana que se llama La ruina de la casona, y Guillermo Maqueo, pues la revolución se lo lleva entre los pies, los carrancistas lo fusilan porque participa en este secuestro y la muerte del hermano de Venustiano Carranza, Jesús Carranza, digamos, y que esto sucede en el Istmo en 1915. Señalo esto porque pues, la zona no era precisamente una zona de mucha paz, ¿no? Y él se queda, por lo que entiendo, se va a quedar, y se va a quedar pues ahora sí que para el resto de su historia, según entiendo, ¿no? Porque sí, después viene después el tema de la cuestión agraria, pero él sigue ahí en esa zona. ¿Por qué? Ahora sí que mi pregunta con estos antecedentes, ¿por qué irse a esa especie de Edén tropical, pero bastante peligroso? Porque en 23 también el Istmo es una zona de la rebelión de la Huertista, ahí muere el hijo de Che Gómez, Chechito, en fin, es una zona que está convulsionada por la guerra civil, por los avatares de la posrevolución. Entonces me llama la atención que él se haya quedado, por lo que me cuenta, y con esos antecedentes pues literarios, que él, eso me gustaría que me dijera, se mantiene pues en esa zona, ¿no? Bueno, esta observación es realmente muy importante y muy interesante, y fue una de las preguntas clave dentro de la investigación que nosotros hicimos. Mi mamá me preguntaba constantemente ¿por qué Gonzalo, teniendo también otras posibilidades y además teniendo las inquietudes literarias, etcétera, y teniendo también la posibilidad de haberse ido a España, o sea, regresado a España, ¿por qué se quedó en México? Lo que yo encontré en varias de sus cartas era justamente que en algún momento, cuando él estudió en Europa, él se identificó con toda la corriente de los anarquistas, pero de los anarquistas como Proudhon, pero en el momento en que, con el pretexto de una agresión de un anarquista, se desencadena la Primera Guerra Mundial, entonces él toma distancia de los anarquistas violentos y pone bombas. O sea, él dice, lo que yo creo es en que hay que transformar a la humanidad y hay que buscar relaciones mucho más equilibradas en la cuestión del poder, o sea, ir diluyendo estas jerarquías y bueno, lo que él planteaba era que la humanidad debería de evolucionar hacia este tipo de sociedades, y en ese sentido, para él la Revolución Mexicana ejercía una fascinación, o sea, él quería observarla, él quería ver el fenómeno, pero como la fascinación, o sea, sabía del peligro, pero le atraía el peligro, quería conocer más, quería saber qué pasaba con esa gran revolución y quería de alguna manera también tratar de incidir de manera positiva en el acontecer de este país. Entonces, él se había relacionado con la élite porfirista, pero también en algún momento, posteriormente, se relacionó también con Lázaro Cárdenas. Incluso hay alguna carta en donde el hijo de Gonzalo, el hijo Gonzalito, digamos, el hijo de Dolores Huguenán, le escribe a mi abuela y le dice, bueno, pues yo realmente no conozco al presidente Lázaro Cárdenas, pero si ustedes dicen que era amigo de mi padre y si yo puedo interceder ante él para ver
la forma en que pueda haber alguna ayuda para ustedes, pues yo lo haré con mucho gusto. Pero entonces, o sea, sí vemos que Gonzalo pues se movía en el ambiente literario, pero también quería ser protagonista de alguna manera en los cambios políticos y se sentía con ciertas posibilidades para incidir en esos cambios. Sin embargo, también esa situación le generó enemigos, y enemigos muy poderosos, y finalmente Gonzalo muere asesinado en 1934, en junio de 1934. Entonces, pues sí, esa fascinación que tuvo por el proceso mexicano finalmente le costó la vida también, ¿no? Más que como que tener una participación en la vida política, me parece que era como un pensamiento filosófico, porque en realidad él nunca actuó dentro de la política. O sea, tablas tenía para haberlo hecho, pero bueno, como extranjero imposible. Entonces, pues se dedicó en el margen, ¿no?, de esta situación. Bueno, me voy a parar. Ayer en la mañana, casualmente estaba en Santo Domingo, debajo de un árbol de almendra, y me quedé viendo las chimeneas del ingenio. Y hoy que venía llegando por Mitla, me hablaba Paco Pepe para decirme que me invitaban a la presentación del libro, y entonces, bueno, con gusto vine, porque de las cosas que yo sabía o que sé, me las contó un señor Luis Ubineta, que ya falleció en Ciudad Ixtepec, y ahí fue la primera vez que escuché que Adolfo López Mateos era hijo de don Gonzalo, ¿no? Esto fue más o menos en los años 90, cuando yo andaba buscando otra cosa y me encontré con eso, porque efectivamente se entrevistaron don Lázaro Cárdenas con don Gonzalo. Bueno, Lázaro Cárdenas era un muchacho entonces, tenía 24 años, era general, y las ismeñas, ni tardo ni perezoso, hicieron una cofradía. Bueno, eso es una parte de una historia que yo estaba construyendo, y ahora que veo la fotografía de don Gonzalo, justamente las bayunqueras, las vendedoras que andaban en el tren, que dice don Andrés nunca pagaron su pasaje, me llamó mucho la atención porque este señor, don Luis, me platicaba que de niño él y otros amigos iban al ingenio. Él vio que había una biblioteca muy rica, dice él, y que ahí estaban las cartas que Elena le había mandado que toda la correspondencia, digamos, entre amorosa y reclamante estaban en la biblioteca, que cuando don Adolfo supo que ya era, que iba a ser candidato, fue a la hacienda, al ingenio, y que sustrajo y quemó todas esas cartas, que tal vez ahora hubiera sido muy valioso tenerlas. Y este señor Luis dice que como las cartas estaban ahí, él mismo las había leído cuando era muchacho, ¿no? Tal vez por 1940, dice, cuando ya don Gonzalo había muerto, y que hay dos versiones de su fallecimiento. Que el primero pudo haber sido de tipo político sindical, porque él hizo un sindicato socialista con los trabajadores del ingenio. Y el otro es que pudo haber por cuestiones de mujeres. Y ese señor me decía, pregúntale a Andrés, él sabe todas esas cosas. Pero yo creo que lo que sabía don Andrés nunca las quiso decir tampoco. Que este señor dice que en 1929, ya a finales del 29, cuando el fracaso del vasconcelismo,
porque Andrés y Adolfo habían sido ahí compañeros de las Juventudes Vasconcelistas, salen exiliados hacia Guatemala y que don Gonzalo llega a la estación de Ciudad de Ixtepec y los baja a Adolfo y se los lleva al ingenio, y que ahí estuvieron encerrados un buen tiempo leyendo. Eso es un poco lo que este señor cuenta y lo que dice que sabe. Y ahí sí no sé, no recuerdo si me haya contado de algún conflicto entre padre e hijo, pero parece ser que así fue. Dice él que posiblemente hayan estado ahí alrededor de 3 meses y después ya no recuerda muy bien qué era lo que haya sucedido, ¿no? Y estas cosas, bueno, yo las escuché de este señor como colateralmente, y lo que me interesó era la relación que había tenido, porque él dice que recuerda haber visto al general con don Gonzalo en su alberca platicando, ¿no? Esto fue en 1921, cuando Cárdenas estuvo allá entre mayo y junio más o menos, cuando fue enviado por Obregón como jefe de operaciones, ¿no? Lo que ahora es otro mando, ¿no? Bueno, más o menos es esa. Además, ahora leyendo algunas cosas, sé que era hijo de un general muy famoso, el general de Murga, en España, ¿no? Un general muy respetado, pero que don Luis dice que posiblemente Gonzalo llegó huyendo de ciertas cosas que había cometido, dice, en España, y seguramente es esta la cuestión sindical anarquista que pues también en México a principios de siglo sucedieron esas cosas, ¿no? Parece ser que en 1914 cuando él llega es todavía un trapiche el ingenio, y él lo va a hacer como, lo va a construir más bien como, lo va a hacer como ingenio, ¿no? Y lo va a hacer más grande, ¿no? Bueno, esas son algunas cosas. Entonces me interesa leer la novela a ver qué cosas nos va a dar. Y que bueno, ya la chimenea no tiene ni humo, ni caña, ni nada, pero están paradas todavía las 2 chimeneas, ¿no? Y está pues es prácticamente un cascarón, ¿no? Porque pues, lo quitaron de ahí, ¿no? De lo que dice Paco Pepe, pues todo este territorio tiene la historia desde Hernán Cortés, ¿no? Porque los descendientes ganan el pleito con su abogado Lucas Alamán en 1836, y después lo adquiere Estefano o Esteban Maqueo con otro italiano, y ya hasta después pasa a otras manos, y luego en 1900, los documentos que tienen en San Pablo, ¿no? Es el documento de compraventa, ¿no? Un legajo así bastante amplio, ¿no? De puño y letra del abogado, y ya cuando, si es 1998 cuando se adquiere, ya cambia de mano, y él llega en 1914 todavía siendo un trapiche, pero lo convierten en el gran ingenio que después estuvo. Mi abuelo todavía trabajó ahí. Pues bueno, mi abuelo nació desde 1884 y allá era muy grande, pero trabajó ahí, y parece que también mi madre iba a vender dulce porque eran de Unión Hidalgo, ¿no? Entonces se iban caminando, se iban en carreta, como la gente se movía entonces, ¿no? Bueno, nada más eso como comentario. Gracias. Pero ¿el señor Maqueo ya había instalado el ingenio azucarero o fue don Gonzalo de Murga? Don Gonzalo parece ser que el O sea, era una hacienda y él o junto puso el ingenio y ese… porque hay 2 chimeneas. Una es más alta, es más protuberante, se mira desde la carretera, y otra es más baja. Parece que la más baja era más antigua y que posiblemente lo utilizaba el trapiche. Ahí no entiendo bien si el trapiche podría utilizar una chimenea o si o las 2 chimeneas se hicieron después de 1914, ¿no? Pero parece ser que él es el que construye realmente lo que conocemos como ingenio, porque antes lo que se hacía era panela
y otro tipo de endulzantes, ¿no? Y ya digamos, la siembra, la industrialización de la caña se produce con él, con don Gonzalo. Eso es lo que he visto y he entendido hasta ahora, porque entonces cuando llega más gente a trabajar, y no sé el número todavía de gente que hubiera, en ese momento cuando me lo platican en el 90, mi cabeza estaba en otra cosa, pero bueno, alcancé a escuchar cosas que sí me llamaban la atención, ¿no? Y Lérida, ¿no sabe, Lérida Moya, cuánta Lérida gente Moya. llegó a trabajar en el ingenio o Y pues, no está Lérida? ¿dónde está? Ya se fue. Ah, ya se fue. Ajá. Será el lunes que le Sí, yo preguntemos. creo que eso sería otra parte de la investigación, no sé si de ahí, de las cuestiones sindicales y estas cosas, ¿no? Ya son cosas de números, ¿no? Sí, porque lo que es muy interesante es cómo don Gonzalo rompe con todo en México y de repente se va al Istmo a abrir una señora empresa que era un ingenio azucarero y a manejar obreros pero rompe con todo, o sea, y se va al Istmo, ¿no? De Lina me comentó que, bueno, ella viene muy seguido a Oaxaca, es la jefa del departamento de afrodescendientes, Ethel, es de origen brasileño, y que ahí hubo una zona de afrodescendientes en el ingenio. Entonces supongo que muchos de ellos también colaboraban o trabajaban ahí. Si nos dices tu nombre, por favor. Claro, mi nombre es Coré. Hay varios aspectos que sí, para resaltar aquí. Primero, la importancia que tiene el hecho de que, bueno, en Oaxaca es muy rico en cuanto a historias y demás, pero cuando se mantienen en especulación no sirve de nada, ¿no? Siempre cuando hay un papel que lo respalde, es que se derivan precisamente estos grandes libros que sin duda alguna van marcando a las nuevas generaciones. Punto número 2, que también se me hace muy importante recalcar, es el hecho del, como siempre, hoy por hoy recordamos indiscutiblemente nuestro vínculo con España y el cómo la magia que tiene Oaxaca, específicamente el Istmo de Tehuantepec, de atraer a numerales personajes, en este caso, y justamente que es la cumbre prácticamente en donde han salido destacados personajes. Algo también muy importante que me parece de todo lo que vimos hace rato en las cartas, en las fotografías, es el hecho de cómo hoy por hoy en México nosotros podemos ver, específicamente en Oaxaca, que si bien hemos caído en una pérdida de valores, nos hemos dado cuenta que las personas que a lo mejor no vienen de familias tan bien acomodadas, en este caso que Adolfo López Mateos salió, o se puede decir que vino o era un hijo bastardo, ¿no? No se escucha del todo bien, pero es la realidad. En base a la educación que él tuvo, al acercamiento que su madre le dio hacia las letras y todo lo demás, fue que él pudo desarrollar su talento a tal grado de impactar como lo hizo en la historia de México. Y es un momento en el que hoy por hoy los jóvenes podemos tomar esa parte, traducirla y como que ver que más que nada las raíces que tenemos, esas historias que se cuentan, que cuentan nuestros abuelos, nuestros tíos, ¿no? Y que no debemos perderlas, datos realmente importantes de valores que se han estado perdiendo, ¿no? Que muchas veces buscamos justificación de todo lo que hoy tenemos, de los males que nos rodean, y cuando a veces no nos detenemos a pensar
y analizar datos importantes del pasado, de que no importan las circunstancias en las que a lo mejor la vida de muchas personas haya dado, y en la historia lo vemos, sino del cómo se resuelvan a lo largo del tiempo, de las decisiones que las personas toman. Y este es un ejemplo más, ¿no?, que se traduce hoy en un libro y que, así como usted lo llamó al principio, que tiene una magia, ¿no?, seguramente espero también que muchos de los jóvenes puedan llegar a leer ese libro, y que la magia que hoy aquí está sucediendo, ¿no?, pues a lo mejor ellos también tengan la oportunidad y que puedan llegar a tomar estos datos y aplicarlos. Eso es lo que yo puedo llegar a rescatar de toda esta plática, que me ha parecido bastante interesante, lejos de poder aportar datos precisos, ¿no? Es esa la traducción que yo puedo ver y la magia que ahorita puedo yo llegar a compartirles, ¿sí? Por aquí también. Aquí. Bueno, estoy recordando que en los años 60, principios de los años 60, escuché relatos acerca del asesinato de don Gonzalo de Murga. Y unos decían que había sido asesinado por líos de faldas, que tú citas en tu libro. Pero los más fuertes comentarios se hacían de que los dueños de las tierras que él quería adquirir para agrandar la producción del ingenio, en el ingenio, fueron los que al final de cuentas, los autores del asesinato. Por esta razón, claro, ellos no tomaron la decisión por ellos mismos, sino por personas que estaban en el conflicto que acaba de decir este señor, ¿verdad? Lo que sucedía en el istmo a consecuencia de las revueltas que habían, ¿no? Entonces, a lo mejor enemigos de don Gonzalo convencieron a estas personas que cometieran el crimen, porque él efectivamente, la gente lo recuerda como una persona que dio trabajo a toda esa zona y que trataba bien a sus trabajadores, pero él quería más tierras para tener mayor producción. Otra persona me comentó acerca de lo que usted dijo, Isabel, hace un rato, que don Gonzalo conservó siempre sus buenas costumbres, su manera de ser. Era un hombre que en su vida diaria conservaba sus buenas costumbres. También una persona me contó eso, que había sido invitado por don Gonzalo a tener una plática. Esto probablemente, me dijo él, que había sucedido en los años 30, ¿no? Fue don Salvador Musalem el que me dijo esta anécdota, que fue a platicar con él y platicaron probablemente con temas literarios que también le inquietaban a don Salvador Musalem. Se hizo de noche, entonces don Gonzalo lo invita a quedarse. Don Salvador se disculpa, le dice: discúlpeme, pero yo no traigo ropa adecuada para sentarme con usted a la mesa. Y dijo: no te preocupes por eso, joven Salvador. Dice: pero vamos aquí te vamos a dar una ropa que te puedas cambiar, inclusive puedes darte un baño. Y me contó, dice, es que don Gonzalo se iba muy temprano al campo y regresaba hasta muy tarde, ¿no? Una persona muy trabajadora, muy dedicada personalmente a vigilar los trabajos del campo. Y regresaba, descansaba, se cambiaba, se vestía como un gran señor para cenar. Y así me lo platicó don Salvador. Son dos cosas distintas que quise comentarles, ¿no? Una acerca del asesinato, que pues hasta ahorita no se sabe, pero lo que más se comentó, sobre todo cuando se recibió tu libro, Regina, por primera vez en Juchitán, varias personas me dijeron eso, que él había sido asesinado por los dueños de esas tierras, que primero estuvieron de acuerdo en cedérselas o vendérselas o no sé cómo, ¿no? Para ampliar la producción de caña, pero después no fue así. El resultado fue el asesinato.
Gracias. Manuel o Paco Pepe, ¿saben qué pasó después con la hacienda? O sea, una vez que matan a don Gonzalo, o sea, se acaba el ingenio, queda en manos de los, o continúa, pero ¿en manos de quién? El ingenio se cerró hasta hace apenas 10, entre 10 y 15 años más o menos. Todavía se veía la siembra de cañas hace como 5 años, pero ya no se estaba comprando. Pero hace poquito lo compró… la señora Machado, ¿no? Sí, la familia Machado fue creo que fueron los últimos dueños, ¿no? Y lo que decía Paco es que, bueno, son las haciendas marquesanas que estaban ahí, marquesanas porque eran del Marqués del Valle, es decir, Hernán Cortés. Después de muchísimo tiempo, hasta 1836 es cuando los herederos reclaman que esas tierras son suyas, son de los descendientes de Hernán Cortés. Y este gran abogado, Lucas Alamán, lo pelea y se los da. Y justamente en ese momento vienen 2 italianos, Maqueo, uno de ellos es Stefano decía, Maqueo, y lo adquieren inmediatamente, ¿no? Y son dueños hasta 1898, y de ahí pasa allá a otra familia que no sé exactamente quién era, o no sé si en ese momento ya estaba esta otra… No sé exactamente ahí, en ese periodo hasta 1914, cuando él ya se establece ahí definitivamente, ¿no? Y bueno, a mí lo que me llamó la atención, lo que más me llamó la atención es establecer una biblioteca ahí en el ingenio, que digamos, la región del Istmo siempre se ha distinguido un poco por la cuestión de la lectura, ¿no? Que hay muchas familias que tuvieron bibliotecas en Juchitán, en Ixtepec, en Espinal, ¿no? Y bueno sería indagar cuáles fueron las relaciones digamos, las relaciones literarias que hubo en ese momento, porque posiblemente él haya difundido alguna cosa de la literatura. También tenía relaciones con gentes de Nicaragua, de Centroamérica, en el sentido literario, ¿no? Y sí, efectivamente sabemos que don Miguel de Unamuno le enviaba materiales para que él le criticara, le diera su punto de vista, y no sé exactamente si a México llegaba el material, o yo supongo que llegaba hasta el ingenio, porque cuando él se estableció ahí, en general ahí permaneció, ¿no? Ahí estuvo. Yo creo que sí, ahora sí que me gustaría leer la novela, la voy a leer y bueno, a ver qué cosas voy a poder encontrar ahí, porque en general lo que yo tengo es una apreciación más bien subjetiva, personal de lo que me han contado, ¿no? Bueno, solo una precisión, bueno, un par de precisiones, Manuel. Respecto a por qué Gonzalo sale y bueno, se dice que salió huyendo de España. Lo que yo pude investigar fue que Gonzalo se enamoró de una prima suya, de una prima hermana, entonces pues la familia no quiso que esa relación prosperara y entonces bueno, propiciaron también de alguna manera que hubiera tierra de por medio, ¿no? Pero también, o sea, estaba la parte en donde había familiares de su mamá que estaban en México y entonces él pide un adelanto de su herencia y bueno, llega con dinero para poderlo invertir en México. O sea, no es de los españoles que llegaron a hacer fortuna en México. Él ya traía un capital para poderlo invertir y tenía también gente que le pudiera asesorar en este asunto. Un personaje clave fue Telesforo García, que era un agente, era vasco, muy amigo de Unamuno, es quien presentó a Gonzalo con Miguel de Unamuno
pero además fue personaje clave para que Porfirio Díaz llegara a la presidencia. O sea, Telesforo era realmente una gente muy, muy influyente en el ámbito político. Y bueno, pues esa influencia se la trasladaba también a Gonzalo. O sea, Telesforo adopta a Gonzalo ahí sí como su ahijado literario y político, etcétera, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el contexto que tenemos y bueno, quería aclarar ese punto, ¿no? En cuanto a su biblioteca, sí me parece que don Gonzalo era una persona muy ordenada, tan ordenada que él guardaba, o sea, escribía una carta y guardaba la copia, que son las que tenemos. Cuando él muere, pues ese archivo es un archivo manoseado, o sea, es escogidito, entonces han de haber sacado de aquí, de allá, o sea, es muy triste saber que las cartas de doña Elena ya no están, o sea, muy triste. Ahora, la única esperanza que nosotros podríamos tener, digamos nosotros como humanidad, es que Elena las haya guardado y alguna nieta, bisnieta las tenga allí guardadas en un cajón y diga, pues ya es hora de que salgan a la luz porque ha de haber sido una… O sea, aquí sí se ve el fantasma de Elena y que de alguna manera se asoma y le habla, ¿no? Pero faltaría esta carta, o sea, sí se siguieron carteando, ¿no? Y luego, pues sería ir a ver el archivo allá, porque sí sería muy triste que hubieran sacado esa parte, ¿no? Pues yo quiero felicitar a la doctora María Isabel por esta plática que nos dio tan interesante, por aportar todos esos datos sobre don Gonzalo, don Adolfo López Mateos, a la escritora Regina también, por darnos a conocer todo esto tan interesante. Yo pienso, con todo esto que se ha platicado acá, que don Gonzalo fue un hombre muy visionario como empresario y que por eso él llegó a las tierras del Istmo, porque él era un hombre inteligente ya de haber hecho Oaxaca es eminentemente cultural, pudo haber estado acá, pero tal vez lo atrajo la caña de azúcar, poner un ingenio, darle trabajo a todas estas personas de ahí del Istmo y él fue un benefactor en realidad para Unión Hidalgo, según lo que yo estoy aquí enterándome, ¿no? Y pues sería muy interesante que se aportaran más datos de gente del Istmo que han de saber muchas anécdotas e historias referentes a ello. Mi madre murió a los 102 años y yo me recuerdo, ella era del Istmo, ¿no? De Juchitán, y recuerdo que ella hablaba mucho de ingenio, me decía Ingenio Santo Domingo, en Unión Hidalgo, pero pues nunca se me ocurrió a mí decirle, bueno, cuéntanos anécdotas. Pues ya desgraciadamente ya no puede ser, pero ya hay otras gentes que están vivas y que pueden aportar todos esos datos, que sería muy interesante que se tuvieran acá. Yo las felicito y de veras que es un trabajo muy grande y ojalá haya más recopilación de todo esto y para que se pueda engrandecer todo este acervo que están ustedes haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Rosa Silvia García Pineda. Ok, gracias. Yo también pensé que debiéramos de haberle preguntado a tu mamá, pero nos ganó. Sí, en el libro don Andrés Enestrosa cuenta que él de muy niño era muy chiquito y se le quedó grabado la imagen cuando conoció a don Gonzalo precisamente con manteles blancos y con meseros que le servían y él con su cubertería de plata, etcétera. Dice que él cuenta que eso nunca lo volvió a ver hasta cuando llegó a México a la casa de Antonieta Rivas Mercado. Entonces, o sea, uno se puede imaginar la escena en el Istmo de Tehuantepec, en esa hacienda tan hermosa, sencilla y así, pero bueno, él no perdía la compostura. Estas imágenes que nos pueden llevar así de contar de tú a tú, ir recreando también muchas escenas, ¿no? Bueno, hay esta parte que tú decías, María Isabel,
en el sentido de que todos estos papeles, estas fotografías, la magia de esta historia es que sí nos logra transportar. En algún momento, cuando mi mamá regresa al ingenio de Santo Domingo, es uno de los capítulos del libro, mi mamá tiene un choque emocional muy fuerte, porque muchas de las cosas que ella recordaba ya no estaban. Sin embargo, acompañamos a mi mamá, un primo mío, hijo de una media hermana de mi mamá, y yo. Y mi mamá nos iba describiendo, es que aquí estaba la biblioteca, aquí estaba la alberca, aquí estaba el jardín del Quijote, ¿no? Aquí estaba la estatua de Don Quijote. Y entonces, al irnos describiendo esas historias, nos íbamos imaginando y nos sentíamos transportados a ese mundo, ¿no? Cuando mi mamá en algún momento, después de habernos descrito todo lo que había desaparecido, se encuentra con su árbol preferido de niña y que ese árbol sí seguía ahí, había sobrevivido, era un guanacaxtle. Fue tal su emoción, tal su alegría, que bueno, también nos transportó a esa parte de felicidad y de poder ir reconstruyendo una historia. Ahora, hay una cosa que bueno, también quiero comentarles. Lo que yo descubrí es que la familia de Murga son muy especiales en el sentido de que guardan todo. O sea, cuando yo llego a la casa familiar, lo que se llama el Palacio de Murga, que bueno, pues sí es una casa construida pues en 1600, de esos palacios de piedra medievales, etcétera. Bueno, cuando llego me recibe una persona que en aquel entonces tenía 90 y tantos años y que todavía afortunadamente vive y que estuvo en posibilidad de contarme muchas cosas de lo que es la esencia de la familia de Murga. Nos muestra un museo, o sea, un museo que estaba construido con todas las cosas que los diferentes miembros de la familia habían aportado de sus viajes. ¿Qué sucedía? Toda la familia era como muy aventurera, entonces no se quedaban en Marquina, viajaban. Algunos viajaron a Filipinas, algunos a Marruecos, muchos fueron asesores de políticos. Había también navegantes, y entonces, bueno, la característica era que viajaban, conocían el mundo, pero sentían la necesidad de regresar a ese palacio y llevar alguna cosa que diera testimonio de dónde habían estado. Entonces había como unas armaduras extrañas, pues sí, de Filipinas, y unas restos de un naufragio, de un barco que iba de España a México, lanzas de los conquistadores de Cristóbal de Olid, en fin, o sea, espadas. Afortunadamente los de Murga sí guardaban, o sea, y es por eso también que podemos explicarnos que Gonzalo conservara muchas cosas, conservara los borradores de las cartas que mandaba y conservaba pues muchas cosas que para él eran parte de su historia personal y de una historia familiar. Había esta conciencia histórica. Entonces, realmente cuando nosotros llegamos y tuvimos oportunidad de entrar a ese pequeño museo familiar, que debe ser más o menos como esta habitación, digamos, pero que está lleno pues, de objetos que van desde la conquista, digamos, hasta un costal de azúcar del ingenio de Santo Domingo, ¿no?
¿Hay alguna otra observación, algún otro comentario? Mi tío fue Pío Ortega Grapain y su hija tiene muchos datos que no se conocen. A ver. Pío Ortega, esposo de Josefina Henderson. Así es. Entonces tú eres hija de… ¿Cómo te llamas? No, yo soy de Ixhuatán, en el distrito de Juchitán, y él es un tío más o menos cercano. Y hace poco su hija me contactó aquí en la ciudad de Oaxaca, porque vio mi apellido por ahí en algún lugar y quiso reencontrarse conmigo. Patricia. Exacto. Ok. Bueno, Patricia es personaje importante en esta historia, precisamente porque, bueno, Josefina Henderson fue alguien importantísima en la historia familiar. Josefina Henderson, madrina de mi mamá, acompañó a mi abuela, Dionisia García, y bueno, cuando ella se queda viuda. Entonces, esas dos mujeres enfrentaron el reto de sacar adelante a dos niñas pequeñas que habían quedado huérfanas de su padre. Mi abuela Dionisia, pues bueno, con una gran sabiduría en muchas cosas, pero realmente no tenía, y bueno, pues una gran habilidad para la cocina, pero realmente no hubiera podido sobrevivir si no hubiera sido por Josefina Henderson, la esposa de Pío Ortega. Entonces, bueno, pues sí, es muy emocionante que estés en este momento compartiendo también parte de esta aventura. Ahora, Patricia, una de las cosas que hizo fue cuestionarme muy severamente. En algún momento, cuando yo decido escribir la historia, Patricia me dice: cuidado, Regina, porque las cosas que se han mantenido también en secreto, si tú vas a entrar a esa parte de la historia familiar, lo tienes que hacer con una gran responsabilidad. ¿Estás preparada para asumir ese reto? Porque estas cosas no se pueden tomar superficialmente. No se puede entrar a estos territorios sin pensar en que vas a remover muchas cosas y en que vas a arriesgar muchas cosas. Pero la verdad, les puedo decir que valió la pena el riesgo. La verdad, les puedo decir que en este momento, ahora que se están acomodando nuevamente las cosas para que haya una segunda parte del Quijote, me llena de entusiasmo, me llena de emoción. Sé que se pueden pagar costos altos también, porque hay gente a quien no le gusta esta historia. Pero, como lo dijo don Andrés, pues hay que arriesgarse y hay que retomarlo y hay que entrar a esta parte de remover los recuerdos, pero con toda la responsabilidad, con todo el respeto y en este caso, bueno, con todo el amor, con todo el cariño, ¿no? Eso es lo que a mí me ha tocado hacer y bueno, pues ese es el reto también que ahora comparto con ustedes, porque veo que también cada uno de ustedes tiene alguna parte de este gran rompecabezas. Tienen piezas que nos pueden ayudar a armar. Entonces, bueno, pues el reto es que con toda responsabilidad y con todo amor vayamos armando ese rompecabezas que puede ser esa segunda parte de esta historia. Pues muchas gracias, Regina, y gracias a todos por su asistencia. Y bueno, esperemos que este archivo siga creciendo y nos traigan más cosas de por allá del Istmo. Gracias.